Tengo miedo, me siento sola, me siento solo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase y cuántas veces tal vez nosotros mismos la hemos pronunciado? Soy Patricia Botero y este es nuestro encuentro semanal Gerenciar mi vida. Hoy estoy muy contenta de poder tener una conversación con todos ustedes acerca de dos palabras que quise unir con la intención de profundizar sobre lo que pasa cuando las unimos, que son el miedo y la soledad. Cuando nosotros reconocemos que el miedo está en nuestro corazón, que el miedo está en nuestra mente, que a veces el miedo se instala en nuestra piel de unas maneras que no logramos entender, como que decimos, estoy congelada de miedo, estoy congelado de miedo. Y la otra palabra que quiero que hablemos hoy es la soledad. La soledad, una condición que hoy escuchamos con tanta frecuencia en la humanidad. La soledad como ese ejercicio de sentir que estamos abandonados, aislados, desolados, independientemente de todo lo que haya a nuestro alrededor, independientemente de las personas, independientemente del entorno en el que estamos, esa sensación profunda de haber sido abandonados, de haber sido olvidados. Entonces, vamos a hablar del miedo y vamos a hablar de la soledad. Vamos a ver cómo podemos ir tejiendo en esta conversación esas dos ideas o esos dos conceptos. Los quiero invitar de manera muy especial a que nos escriban por el chat, por las diferentes redes y que nos puedan ir contando sus opiniones, sus comprensiones o sus preguntas acerca de estas dos palabras. Yo preparé varias ideas para esta conversación y voy a ir como tejiendo, como desarrollando el concepto. Y la propuesta es que ustedes me van nutriendo ese concepto, si les parece, ¿vale? Lo primero que quiero que hablemos es del miedo. El miedo es una palabra que usamos con mucha frecuencia, probablemente sin mucha conciencia de su presencia en nuestras vidas y que claramente tenemos que resolver y necesitamos atender. El miedo, digamos que como por definición, es una reacción natural de nuestra biología frente a amenazas que nuestro cuerpo o nuestra biología cree que son enormes, o sea, cree que tal vez no podría resolverlas. Entonces, cuando nosotros éramos pequeños, cuando estábamos en la infancia, había muchas cosas que podrían resultar amenazantes. Claramente, por nuestra edad, por la madurez que teníamos en ese momento, por nuestra talla, pues éramos pequeños, por nuestra mente inmadura y con una capacidad limitada para resolver, pues probablemente muchas de las cosas que experimentábamos cotidianamente eran avasalladoras, o sea, eran como demoledoras, ¿sí? Para ese niño, para esa niña, muchas cosas resultaban enormes. Y claramente su ser podía disparar el miedo como un mecanismo de defensa que ponía todo su ser en actitud de defensa. Entonces, el miedo es muy importante en cierta etapa de nuestra vida y de ciertas maneras en nuestra vida, porque lo que hace es activar mecanismos de defensa que nos ponen en posturas o de defensa o de huir. Entonces, el miedo, cuando se activa, un poco lo que mira es
tengo los recursos para enfrentar esta situación, entonces ataco. No tengo los recursos para enfrentar esta situación, entonces huyo. ¿De acuerdo? Ese ejercicio de atacar o huir, pelear o huir, es natural y normal cuando éramos pequeños. Y probablemente había muchas situaciones frente a las cuales ese mecanismo de defensa se activaba. Sin embargo, pues nosotros crecimos y desarrollamos capacidades de respuesta frente al entorno. Sin embargo, a pesar de haber crecido en talla, a pesar de haber crecido en capacidades de respuesta, en fuerza, en inteligencia, en habilidades, muchos de esos miedos se quedaron en nuestra mente y en nuestro corazón instalados sin mucha conciencia de nuestra parte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando éramos pequeños, enfrentábamos situaciones de gran preocupación y de gran miedo. Eso se fue instalando en nuestra mente y en nuestro corazón como asuntos sobre los cuales no soy capaz de resolver. Y cuando llego a la adultez, sostengo esa condición de no saber resolver y de miedo frente a eso. ¿Qué pasa con el miedo? Que el miedo, cuando aparece como respuesta natural a lo que está sucediendo, el miedo detiene todo proceso de crecimiento, detiene todo proceso de desarrollo, porque lo que hace el miedo es dar una instrucción a nuestro ser y es, estamos bajo amenaza y este no es momento ni para crecer, ni para desarrollarnos, ni para aprender. Este es un momento para resolver si salgo corriendo o para resolver si enfrento. Entonces, quiero que nos quedemos con una primera frase y es, ante el miedo no hay crecimiento. Si yo sostengo esta postura de miedo en mi vida, en el adulto que soy, el crecimiento se detiene. No puedo crecer, no me puedo desarrollar si sostengo una postura de miedo. Entonces, si yo voy a entrar a una relación de pareja con miedo, me va a costar mucho trabajo desarrollar esa relación. Si yo voy a un trabajo con miedo, me va a costar mucho trabajo desarrollar mi creatividad y desarrollar mis potencialidades, porque el miedo lo que va a hacer es simplemente sostener una postura de defensa y de atención. ¿Listo? Entonces, ahí ya vamos dándonos cuenta de lo que hace el miedo con nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos el miedo como mecanismo de defensa, es maravilloso y es perfecto porque si nos estamos defendiendo de una amenaza que es real, vamos a pensar, no sé, que hay un animal salvaje cerca de nosotros que podría de alguna manera hacernos daño, pues nosotros vamos a reaccionar con estrés y el estrés lo que va a hacer es que simplemente yo voy a salir corriendo y voy a poder protegerme de una amenaza que era real. Entonces, en ese momento, el miedo tiene un punto de inicio y un punto de terminación. Como inicia y termina, pues es una cosa que pasa y el cuerpo lo puede resolver. Sin embargo, cuando ya estamos hablando del miedo que sostenemos durante la vida, ya ese miedo sostenido, el problema que tiene es que el cuerpo entra en postura de ataque o de huida permanentemente. Entonces nos damos cuenta que en presencia del miedo, como que no logramos lo que nos proponemos, como que queremos avanzar, queremos tener relaciones bonitas, queremos crecer, queremos aprender y no lo logramos de la manera que queremos, porque el miedo, con toda esa actividad interior que ha generado, pues tiene bloqueados los procesos de desarrollo, ¿vale? Entonces, yo puedo tener un miedo que es instintivo frente a una amenaza que es real, ¿listo? En ese caso, esos miedos tienen punto de inicio y punto de terminación.
Generalmente, los miedos que sostenemos por periodos de tiempo más largos son miedos aprendidos. Entonces, cuando hablamos con las personas nos dicen, mira, es que yo le tengo miedo a los compromisos, yo le tengo miedo a estar en pareja, yo le tengo miedo a tener hijos, yo tengo miedo a ser mamá o a ser papá, yo tengo miedo a hacer un emprendimiento. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta que tenemos unos miedos aprendidos, unos miedos que ya no son desde ese instinto o ese mecanismo de defensa que es adecuado, sino una cosa muy sostenida frente a experiencias que si uno las analiza con detenimiento, pues no son fuente de amenaza o no son fuente, digamos, de deterioro como el miedo me lo quiere hacer creer. ¿Listo? Entonces, tenemos respuestas instintivas y respuestas aprendidas. ¿Cómo se instala ese miedo? Entonces, cuando éramos pequeñitos, la niña, vamos a ponerlo en femenino para hablar de mi género, la niña cuando era pequeñita tenía unas capacidades limitadas para responder por las condiciones específicas de su estado de ser niño. Esas condiciones, pues claramente le generaban sufrimiento a esa niña. Entonces, la niña en un intento por resolver el sufrimiento que le producían ciertas situaciones con las que ella no sabía qué hacer, entonces desarrollamos pseudo soluciones o desarrollamos posturas frente a la vida particulares. Y desarrollamos en principio tres posturas. Desarrollamos una postura de retraimiento, una postura de agresión o una postura de sumisión. En la postura de sumisión, lo que nosotros hacemos es que decimos, es tan difícil lo que sucede en mi entorno, esa niña está tan agobiada con lo que sucede en el entorno, le produce tanto miedo que toma una decisión de asumir una postura como de debilidad. O sea, es como yo estoy acá con una debilidad particular, con una gran necesidad de ser protegida. Entonces, en esa postura de sumisión, lo que nosotros buscamos es como a través de ese débil desamparo, ser cuidados por los demás. Entonces, es como que yo tengo tanto miedo y soy tan débil que necesito que venga alguien y me proteja y me cuida. Entonces, es cuando nuestra postura frente al mundo es de debilidad, ¿sí? Como que le decimos al mundo, mundo, yo me siento incapaz de resolver lo que está pasando y necesito que vengas y hagas algo por mí, ¿de acuerdo? Entonces, es una postura que de alguna manera lo que hace es traer de otros una atención con la que yo creo que voy a resolver este momento de miedo que tengo. Hay otra pseudo solución, otra postura que asumimos, que es la agresión. Entonces, frente al miedo, frente a esta situación que me desborda, entonces yo saco una fuerza particular y es ahí cuando vemos que son estas personas que frente al miedo se enfrentan y pelean. Y entonces cuando se termina la situación, uno le dice, oye, ¿y tú por qué peleaste? Y dice, yo no sé, mi primera reacción siempre es pelear, mi primera reacción siempre es agredir, mi primera reacción siempre es como hacer que crezco para poder atacar al otro. Entonces, hay otra postura que es la agresión, que es otra manera de resolver el miedo. Y tenemos una tercera postura que es el retraimiento. Y el retraimiento es una postura que lo que dice es que me da tanto miedo lo que está sucediendo que yo prefiero volverme invisible. Entonces hay una gran necesidad de no sentir, ¿sí? Entonces es como que todo es tan difícil, todo es tan complejo, todo me trae como tantas situaciones a la mente y al corazón que yo prefiero pasar desapercibido y alejar. Entonces tenemos como esas tres posturas que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida y que de una u otra manera, entre comillas, nosotros creemos que nos permiten resolver el miedo. ¿Listo? Entonces, por el lado tenemos a este miedo y por el otro lado tenemos la palabra soledad.
Y yo no sé hasta ahorita cómo vas ahí como mirando tu propia vida en términos del miedo. Sin embargo, quiero que miremos el tema de la soledad y ya vamos a conversar, que tenemos algunos mensajes en el chat. Entonces, tenemos este concepto de la soledad. ¿Y qué es la soledad? La soledad es la percepción de haber sido abandonado, aislado, o la percepción de no contar con nadie en mi entorno para acompañarme, para resolver, para nutrirme, para poder atender mi cotidianidad. Entonces, la soledad es una sensación del alma, es una percepción de estar indefensos frente al mundo, ¿de acuerdo? Y cada vez más en nuestras vidas, la soledad se mete en nuestra piel, se mete en nuestra alma. Y a pesar de estar rodeados por muchas personas, empezamos a sentir que estamos solos. Entonces, tú escuchas a las personas decir, yo estoy casada, estoy en pareja, sin embargo me siento sola. Yo tengo hijos, sin embargo me siento sola. Yo tengo a mis papás, sin embargo me siento sola. Yo tengo amigos, sin embargo me siento sola. Entonces, hoy quiero que te lleves una cosa bien importante y es que la soledad es una interpretación que yo hago de no tener a otros en mi espacio vital para nutrirme, para acompañarme, para darme afecto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer énfasis en la palabra es una percepción o es una interpretación de mi parte. ¿De acuerdo? Es mi mente la que me dice que estoy sola. Es mi mente. Cuando yo digo me siento sola, es porque lo que estoy comprendiendo de mi entorno es que no me da suficiente afecto, no me da suficiente amor, no me da suficiente atención, no me da suficiente cuidado. Entonces, la soledad me está hablando de un gran vacío interior. Me está hablando de una sensación de hueco adentro de nosotros. Es una sensación de que nada llena ese vacío, de que nadie logra llenar ese vacío. Es una sensación de como de carencia, de desnutrición. Y es muy importante que hoy te preguntes hasta dónde has sentido la soledad en tu vida, ¿sí? Hasta dónde ese miedo del que hablamos hace un momento te ha llevado a creer que nada de lo que los demás hacen es suficiente para ti. Y mi invitación es una cosa muy particular que espero sea buena para ti que me estás escuchando. Y es que hay como dos extremos. Vamos a pensar en una cuerda con dos extremos. Y vamos a imaginar que en un extremo está el miedo y vamos a imaginar que en el otro extremo está el amor. Y quiero que te quedes con esto, porque a veces nosotros creemos que la negatividad, que la soledad, que digamos todas estas emociones o sentimientos difíciles de administrar, incómodos de sentir, ¿sí? Como que nosotros pudiéramos arrancarlos y reemplazarlos por algo mejor. Entonces, las personas dicen, no, tengo que pensar positivo, tengo que tener pensamientos positivos, cancelado, cancelado, no voy a pensar negativo. Y aquí yo quiero que tengamos presente una cosa que hemos conversado. Si yo tengo en un extremo el amor y en el otro extremo tengo la soledad, en un extremo tengo el miedo y en el otro extremo tengo el amor. Vamos a decir que el miedo y la soledad es cuando yo me alejo del amor. Es decir, entre más me alejo del amor, más sola me siento
y menos amor siento. Y esto vamos a mirarlo con detalle un poquito. Porque el problema que tenemos con la soledad es que cuando yo siento que nadie me llena, como que no me doy cuenta, y esto es bien importante que lo miremos, no me doy cuenta que yo tampoco estoy dando amor, que yo tampoco estoy nutriendo en amor a mi entorno. Porque si yo estoy en el miedo, no estoy en el amor. El miedo y el amor, el miedo y el amor están en dos extremos. Entonces, si yo quiero trabajar el tengo miedo, me siento sola, necesito darle un espacio al amor. Y voy a decirte esto y ya vamos a mirar el chat. Quiero decirte esto, y lo hemos hablado. Necesitamos recuperar la espiritualidad. Necesitamos recuperar la conexión con lo sagrado, con Dios, con tu yo superior, como lo quieras llamar. Porque el miedo es cuando yo me alejo de mi vida espiritual. Cuando yo me alejo de ese yo superior, cuando yo me alejo de la divinidad que me habita, yo me siento sola. Yo me siento con miedo. Entonces, necesitamos reconocer que no estamos solos cuando estamos en amor. Que entre más me alejo del amor, más sola me siento. Que entre más me alejo de mi parte sagrada, de la divinidad que me habita, más sola me siento, más miedo tengo. Entonces, la soledad la resolvemos con amor. Y te voy a dar aquí el punto. La resolvemos con el amor que tú te das a ti mismo. Es decir, es cuando miras de frente a la soledad y le puedes decir, es hora de irte porque me amo. Porque me amo con infinita dulzura y con infinito amor. Porque yo estoy a cargo de yo. Y ya estuvo bien de soledad. Soy yo la que tengo que poner un alto a la soledad. La soledad no se va a resolver cuando alguien venga a mi vida, alguien específico. Porque a veces decimos, yo voy a dejar de sentirme sola si tengo pareja. Yo voy a dejar de sentirme sola si consigo un trabajo. Yo voy a dejar de sentirme sola si estoy con X o Y persona. Y yo te voy a decir, tú vas a dejar de sentirte solo el día en que reconozcas que tu mejor compañía eres tú mismo y que para eso es fundamental conectarte con tu ser de amor que te habita, con tu parte espiritual, con tu yo superior. Voy a leer aquí un par de ideas porque me dicen que ya no me queda tiempo, pero quiero leer un par de ideas que tenemos en el chat. Daniela dice, hola Patricia, yo tengo miedo a relacionarme con las personas, no sé cuándo empezó, pero está presente en toda mi vida. Me doy cuenta que siempre tengo excusas para seguir en este estado. Daniela, mil gracias por tu comentario. Mira, es muy hermoso lo que nos dices porque nos empezamos a dar cuenta que el miedo, que inicialmente es un mecanismo de defensa frente a situaciones específicas, lo vamos trasladando a diferentes escenarios. Y cada escenario se va volviendo como más potente y nos va haciendo aumentar el miedo. Entonces, al comienzo le teníamos miedo a los amigos, ahora ya le tenemos miedo a los amigos y le tenemos miedo a la pareja y ahora le tenemos miedo al jefe y ahora le tenemos miedo a los compañeros. Entonces, como que empezamos a darnos cuenta que si no resolvemos el miedo, cada vez se vuelve más abarcante. Y aquí yo te voy a decir solamente este punto porque no tenemos mucho tiempo, Daniela, pero aquí lo importante es, ¿quién tiene miedo en las relaciones? ¿La niña o la adulta? Porque la niña es probable que tuviera miedo. Sin embargo, hoy hay un adulto haciéndose cargo.
Y es muy importante que tú frente al espejo reconozcas que en ti ya hay un adulto, que en ti hay un adulto que se ama a sí mismo, que en ti hay un adulto que está a cargo y que es probable que en el pasado sentiste miedo de ciertas relaciones porque sucedieron cosas que probablemente fueron difíciles. Sin embargo, hoy hay un adulto haciéndose cargo de su vida y de sus relaciones. Es muy importante, Daniela, que llenes de amor tu corazón. Ahora, puedes hacer un ejercicio muy sencillo y es siéntate a escribir por qué tienes miedo, qué es lo que te da miedo y trata de jalar el ovillo, jalar la pita. Bueno, ¿qué es lo que me da miedo? ¿Las personas? ¿Me da miedo que me ridiculicen? ¿Me da miedo que se burlen? ¿Me da miedo que me miren feo? ¿Qué es lo que me da miedo? Y vas a descubrir cosas maravillosas que pueden ayudarte a resolver este momento. Bueno, me dicen que tengo que terminar. Nilka Ortiz nos dice muy buenas tardes. ¿Cómo asumir y atravesar el miedo? Amando, amando, Nilka, yendo a tu corazón, yendo a tu parte sagrada, reconociendo que eres un adulto maravilloso, lleno de capacidades. Bueno, vamos a cerrar. Mi nombre es Patricia Botero. Estamos en Gerenciar mi Vida todos los miércoles aquí en Mantra FM. Recuerda que me puedes escribir en boteropatricia@gmail.com para que sigamos conversando sobre estos temas que claramente nos ayudan a vivir diferente. Les mando un beso enorme y todo mi amor. Que tengan un resto de semana bonito.